Muy buenas tardes, boa tarde a todos, a todas. Un placer saludarles por este medio y darles la más cordial bienvenida al Conversatorio Internacional Pasado, Presente y Futuro, a 500 años de la primera circunnavegación, que desarrollamos desde la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en conjunto con la Universidad de Magallanes y con el apoyo del Consejo Presidencial para los 500 años del Gobierno de Chile. Mi nombre es Mónica Gomariz, soy la directora de la oficina de la OEI en Chile y tengo el gusto de presentar este evento que da inicio al programa de actividades conmemorativos de la OEI con motivo del 5º centenario de la primera vuelta al mundo a través del Estrecho de Magallanes. Como todos conocen, el pasado 20 de octubre del 2020 se celebraron los 500 años de la épica travesía llevada a cabo por Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, cuyo viaje se tradujo en la primera vuelta al mundo, que resignificó la forma de visualizar el planeta y abrió nuevas posibilidades de conexión e intercambios a nivel global. Desde la OEI, a través de su Secretaría General y las oficinas nacionales de Portugal, Brasil y Chile, a las que aprovecho este espacio también para agradecer su vinculación, su trabajo y dedicación en este proyecto. Además de la articulación con los ministerios de Educación, Ciencia y Cultura respectivos de sus países y la colaboración inestimable de la Universidad de Magallanes, nos unimos a las celebraciones iniciando un programa de actividades contempladas para los próximos 2 años que comienzan en el día de hoy gracias a este conversatorio internacional. Antes de dar inicio al propio conversatorio, hay 2 temas sobre la transmisión del evento que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, comentarles que el evento se está transmitiendo por medio de 2 plataformas. Por un lado, la plataforma Zoom, mediante inscripción previa, y en segundo lugar, por el Facebook Live del perfil de OEI Chile. Desde las 2, ustedes pueden hacer sus comentarios, dudas, consultas, que nosotros iremos recopilando a lo largo de la sesión y compartiremos también en la última parte del conversatorio. Por otro lado, también un asunto importante, para esta ocasión contamos con intérprete simultáneo para aquellas personas que lo deseen. Para ello solamente tienen que hacer clic en el botón de interpretación que pueden encontrar en la pantalla por medio de la plataforma Zoom, que es como una especie de globo terráqueo, y ahí podrán elegir el canal que ustedes quieran escuchar, sea bien en español o sea bien en portugués. Pasando ya a las cuestiones más logísticas, queremos agradecer a las autoridades presentes que nos acompañan en el día de hoy como representantes de las 3 instituciones coorganizadoras en esta iniciativa. En primer lugar, queremos agradecer a Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos. Muchas gracias por acompañarnos. También a doña Consuelo Valdés, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, representante a su vez del Consejo Presidencial para los 500 años de Chile. Y don Manuel Manríquez Figueroa, vicerrector de vinculación con el medio, representante también de la Universidad de Magallanes. Muchas gracias a los 3 por colaborar con nosotros en el día de hoy. Queremos compartir con ustedes un saludo enviado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, la señora Consuelo Valdés, quien amablemente ha querido estar presente y enviar un saludo a todos nosotros. Quisiera saludar especialmente a Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, y al rector de la Universidad de Magallanes, don Juan Oyarzo, por hacer posible este encuentro y por su intermedio a todas y todos quienes se harán parte de él. 500 años, pasado, presente y futuro, el título de este conversatorio, precisamente apunta a la reflexión más profunda que hemos querido realizar en torno a este hito. Hoy estamos llamados a revisitarlo, no solo desde la mirada de la historia, sino que también a través de las memorias múltiples y diversas, la de los pueblos originarios,
las de las ciencias, las culturas y la de las naciones que están siendo parte de esta conmemoración. Desde el respeto y la conversación entre estos mundos y perspectivas es que podemos aprender. Por ello, como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, asumimos este hito como una invitación que nos inspira a dialogar en torno al país y a las sociedades que queremos construir. Por eso decimos que son 500 años mirando al futuro. Así como esta primera circunnavegación documentada del planeta dio inicio a la noción de globalización, hoy tenemos la posibilidad de reflexionar en torno a los estrechos que tendremos que sortear para crear nuevos conceptos como humanidad, ideas que nos permitan abordar esos retos desde inéditos paradigmas, desde la innovación y la creación, y así poder avanzar juntos como una mejor humanidad. Una invitación inmensa que nos convoca a todas y a todos, a la que solo podremos responder si estamos dispuestos a encontrarnos. Otro estrecho, tan alucinante como desafiante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la ministra Valdés por estas palabras de bienvenida y saludos a todos los que estamos también participando en el día de hoy. A continuación, me gustaría ceder la palabra a Manuel Manríquez Figueroa, vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad de Magallanes. Como comentaba, es la institución coorganizadora en este evento. Muchas gracias, Manuel. Cuando puedas. Buenos días a todos y a todas. Buen día, boa tarde. Quiero agradecer a nombre del rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo Pérez, la invitación para participar en este conversatorio sobre este hito tan importante en la historia de la humanidad, como es el paso de la expedición comandada por Fernando de Magallanes por el Estrecho, que hoy lleva su nombre, y la concreción de la primera vuelta al mundo hace 500 años. Desde la austral ciudad de Punta Arenas, a orillas del Estrecho Magallanes, reciban un afectuoso saludo. Nuestra universidad ha desplegado varias actividades en los últimos años y tiene planeado continuar con ellas, porque entiende que, teniendo en cuenta las lecciones históricas de circunnavegación, es necesario pensar en nuevas formas de desarrollo científico, cultural y tecnológico, que proyecten en los próximos años la actividad no solo de este extremo austral, sino de toda la humanidad. Pensamos que como región subantártica nos cabe la enorme responsabilidad de pensar hacia el futuro, teniendo en cuenta que la Antártica es el continente del futuro, donde el hombre debe continuar con sus investigaciones científicas para explicar en mejor forma el devenir natural de nuestro planeta. Es sabido que, aunque un tanto apartado del resto del mundo, este continente y sus mares circundantes son responsables de muchos de los fenómenos que se producen a escala planetaria. De allí nuestra responsabilidad a cuidar su entorno. Se hace necesaria una mirada prospectiva, inspirarse y plantearse la pregunta sobre cuáles expediciones debemos emprender para continuar la ruta de Magallanes y Elcano. Entendemos que esto debe estar representado por un conjunto de acciones emprendidas desde diversas instituciones, sean estas académicas y no académicas, órganos gubernamentales y la sociedad civil, en orden a continuar con aquella hazaña ejecutada entre los años 1519 y 1522. Reitero que podrán seguir contando con la colaboración de una universidad estatal y regional como es la Universidad de Magallanes, que lleva el nombre de este navegante, para seguir avanzando en esta propuesta de continuar y cambiar, ¿cierto?, para desvelar nuevos estrechos que lleven a la humanidad a un peldaño más alto de desarrollo para todos sus pueblos y naciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Manríquez también por sus palabras y, bueno, obviamente también por todo el apoyo y la colaboración en estas iniciativas, ¿no?, que estamos llevando a cabo, tanto con el conversatorio como con el resto de actividades que realizamos en conjunto con ustedes. Muchas gracias por ello.
Bueno, quisiera pasar, ¿no?, a otra parte del evento. Al cumplirse 500 años de la primera circunnavegación registrada, hemos querido conversar sobre el pasado, el presente y el futuro en relación a tan importante hecho. Es por ello que también hemos puesto atención y hemos hecho especial énfasis a las voces de los niños y niñas de Tierra del Fuego, las que quisimos compartir a través de una pieza audiovisual elaborada por el Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OEI y Likenlaf, colectivo artístico de la región de Magallanes, con el apoyo del Consejo Presidencial para los 500 años de Chile. Esta producción da cuenta de la relación que los habitantes más pequeños de las tierras australes tienen con el Estrecho de Magallanes y qué significa para ellos. Damos paso entonces a esta pieza para escuchar las voces de los niños y niñas del Estrecho de Magallanes. Mi casa está en la región de Magallanes. Mi pueblo se llama Porvenir. Es muy bonito, muy al sur de todos los mapas. Es pequeño. El Estrecho de Magallanes con agua salada y muy profunda. Fui el Estrecho de Magallanes a pisar las algas y estaba grabando. ¡Te estoy grabando, José! ¡Te estoy grabando! ¿Y tú? Hay mucho viento y sopla fuerte. La capital de Magallanes se llama Punta Arenas. Para ir a Punta Arenas necesitamos cruzar el Estrecho de Magallanes en barcaza. El Estrecho de Magallanes a veces está calmo y a veces no tan calmo. Los cielos en Tierra del Fuego. Son muy grandes y muy bonitos. Que acá hay puro viento y vamos a estar más cerca en el estrecho
más cerca en el mar, hay más viento. El estrecho de Magallanes. Hay coninas y delfines. Y gaviotas. Y las gaviotas vuelan sobre el techo. Ellas vuelan. Sí, pero no las veo volar hacia Punta Arenas. Hacia Punta Arenas y después a tirar a Porvenir. En Tierra del Fuego. Y vivo en Porvenir con el estrecho de Magallanes. Muchas gracias también a los niños y niñas que han participado en este vídeo, a la Municipalidad de Porvenir, Jardín Infantil, las familias, ¿no?, que colaboraron y pudieron hacer que esta pieza fuera posible, ¿no?, y su grabación. Sin duda es una pieza audiovisual auténtica y emotiva, ¿no?, de mano de los más pequeños. Antes de continuar, solamente quería comentarles algo acerca de la transmisión. También está siendo retransmitida por el canal de la Universidad de Magallanes de televisión. Ahí mi compañera Pamela les va a dejar el enlace en la plataforma para que puedan seguirlo, para que lo puedan también conectar a partir de esa web de la Universidad de Magallanes. Ahora sí, damos paso a la actividad central de este encuentro, el cual tiene por objetivo también abrir un espacio de diálogo en torno a la importancia, ¿no?, de la primera vuelta al mundo a través del Estrecho de Magallanes, sobre 3 ejes temáticos que vamos a profundizar en esta sesión. Quiero agradecer, en primer lugar, a nuestros grandes invitados en este conversatorio. Marcelo Lepe, director Instituto Antártico Chileno, miembro también del Consejo Asesor Presidencial de los 500 años de Chile. Un gusto tenerle con nosotros. Alfonso Gentil Álvarez Osorio, subdirector de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Deporte de España, también muy agradecidos que nos acompañen. Y José Manuel Márquez, presidente de la estructura de misión para las conmemoraciones del 5º centenario de la circunnavegación de Portugal. También, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Tenemos la suerte de escucharles, ¿no?, y de poder compartir con ustedes esta instancia.
Sin duda, este conversatorio va a reunir miradas internacionales muy interesantes, además de perspectivas también diferentes. Como introducción al mismo y con el objetivo de compartir al público los aspectos centrales que dieron origen al hito de la primera circunnavegación a través del Estrecho de Magallanes, Francisco Torres, académico y jefe de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes, realizará una presentación introductoria, ¿no?, respecto a los mismos. Posteriormente, Ricardo Haro, periodista del equipo de comunicaciones de la Universidad de Magallanes, quien también moderará el conversatorio, tomará la palabra para dar inicio a este espacio de diálogo e intercambio con los panelistas del día de hoy. Muchas gracias a ambos también por su colaboración con nosotros. No me quiero extender más, sin más preámbulo, le doy la palabra a Francisco para que pueda comenzar con la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos, primero que nos acompañan, nos escuchan, ¿ya? Y también muy buenos días a los representantes de las distintas organizaciones que hacen este conversatorio posible, tanto de la Organización de Estados Iberoamericanos como la Universidad de Magallanes, y demás invitados desde ya sea los estados de Chile, España o Portugal, que a través de su participación o apoyo hacen esta experiencia posible. Mi nombre es Francisco Torres, soy profesor de Historia formado en la Universidad de Magallanes y actualmente me desempeño como docente en la misma Universidad de Magallanes, y se me ha pedido en representación del área de Historia de nuestra universidad poder dar una pequeña introducción respecto al conversatorio internacional pasado, presente y futuro a 500 años de la primera circunnavegación. Entonces a mí me toca hablar un poco del pasado. Ahora, esta conversación del pasado es compleja de desarrollar, tiene distintas aristas posibles. Y la primera arista que quiero establecer es el aspecto más técnico. La expedición Magallanes-Elcano no es una expedición particularmente compleja de describir si solamente nos referimos a los elementos más técnicos, ¿no? Es una expedición de exploración desarrollada entre agosto de 1519 a septiembre de 1522, capitaneada originalmente por Hernando de Magallanes, navegante de origen portugués. Dentro de sus principales logros está el descubrimiento de lo que hoy día conocemos como el Estrecho de Magallanes, y también completar la primera vuelta al mundo en 1522, ya con el capitán Juan Sebastián Elcano al mando de la única nave que logra regresar a España, habiendo fallecido Hernando de Magallanes en abril de 1521. Esta sería la forma en la cual uno podría encontrar la descripción de la expedición de Magallanes en una enciclopedia, y en términos específicos no hay elementos particularmente complejos o que dificulten entender lo que pasó. Fue una expedición, duró 3 años, descubrió el Estrecho de Magallanes y dio la primera vuelta al mundo. Y hoy día nos encontramos, ¿cierto?, recordando este proceso y teniendo una conversación sobre este proceso, pero la conversación no es realmente sobre los elementos técnicos, sino que es sobre qué significa o qué significó la expedición de Magallanes-Elcano, ¿ya? Y en ese sentido no puedo evitar comenzar por lo local. Como magallánico de nacimiento, ¿cierto?, formado educacionalmente, primaria, secundaria y universitaria en la Universidad de Magallanes, puedo establecer que nuestra región, la región de Magallanes, es una región que se ubica fundamentalmente marcada por la expedición de Magallanes-Elcano. Inicialmente y fundamentalmente por el estrecho, el descubrimiento del estrecho, pero además a través de este descubrimiento, ¿cierto?, el bautizo de nuestra región. Nosotros somos la región de Magallanes y Antártica chilena. El Magallanes está en nuestra denominación. Nuestras instituciones se identifican con Magallanes y su expedición. Fui formado y trabajé trabajo para la Universidad de Magallanes, que en este momento es una de las que organiza esta actividad.
Y además tenemos la figura de Magallanes en escuelas que llevan su nombre, calles que llevan su nombre, y un monumento ubicado en el centro de la plaza principal de la capital regional. Entonces, a nivel de lo local, la expedición de Magallanes marca el punto de inicio de la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? O ¿dónde comienza la historia de la región de Magallanes? ¿Dónde comienza la historia de Punta Arenas? ¿Dónde comenzamos en los procesos de poblamiento moderno que nos hace ser quien hoy día somos? Y todas esas preguntas se responden desde la expedición generada en 1519. De hecho, la región, hasta no hace mucho, ha logrado establecer una réplica, ¿cierto?, de la nao Victoria, sumándose a otras réplicas que la nao Victoria tiene alrededor del mundo, y que es la única de las 5 naves, ¿no? La nave La Trinidad, la Concepción, la San Antonio y la Santiago, ¿cierto? Y la Victoria, que es la que logra dar la primera vuelta al mundo. Entonces, al moverte por la región de Magallanes, al caminar por las ciudades de Magallanes, escuchas los nombres, las referencias y los procesos que se generaron en 1519. Y desde el local, también este ejercicio lo podrían realizar otros poblados, otros grupos de distintos países que podrían hacerse la pregunta, bueno, ¿qué vinculación tiene este fenómeno local conmigo? Yo, como magallánico, me hago cargo de la experiencia que más conozco. Es la expedición que da sentido a quienes somos históricamente. Pero luego de lo local se presenta lo global. ¿Y qué representa la expedición de Magallanes desde una narrativa más universal, más de la historia de la humanidad? Y este es el ámbito donde quizás me interesa hacer más énfasis, porque es el ámbito que escapa un poco a la interpretación más local que el típico ciudadano magallánico le da a la figura de Hernando y a la figura del Cano, ¿ya? La respuesta inicial para nosotros de quién es Hernando de Magallanes, bueno, es aquel que descubrió el estrecho. Pero cuando pasamos a la pregunta, ¿pero por qué es Magallanes conocido en el mundo? ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de Hernando y la expedición finalizada por el Cano en el mundo? Esa respuesta no es tan clara desde el punto de vista local y necesitamos ampliar el enfoque. Y desde el enfoque global, la expedición de Magallanes forma parte de un proceso complejo, largo, que podemos identificar como la edad de los descubrimientos o la edad de las exploraciones, que en realidad tampoco es tan fácil determinar. Podemos plantear que hay un periodo fundamental que se desarrolla desde fines del siglo XV y lo podemos extender hasta el siglo XVIII. Y aparecen los nombres de Cristóbal Colón, Vasco de Gama, Robert Fitzroy, James Cook, por ejemplo, como parte de este grupo de exploradores que se desempeñaron en distintos momentos de este periodo. Pero en realidad, el proceso de exploración, el proceso de descubrimiento, de conexión, son procesos que podemos vincular desde la edad antigua. Es un proceso normal al ser humano. Es uno de los pilares de nuestra historia, de cómo entendemos las historias, de cómo entendemos la forma en la que hemos evolucionado como civilizaciones. El contacto con otras civilizaciones, la exploración y búsqueda ya de nuevos horizontes es un elemento fundamental de quiénes somos. Podemos establecerlo, en este caso, incluso a partir de las primeras conexiones entre la cultura griega clásica y Roma, el Imperio Romano, con sus vínculos con Medio Oriente y Oriente, ¿ya? Desde ahí ya podemos generar ese nexo. Ahora, si pasamos al periodo que tiene que ver con Magallanes, este proceso fue iniciado por la necesidad de Europa de conectarse con Asia a partir de la caída de Constantinopla, ¿ya? El cierre de la ruta comercial terrestre, ¿no?, por el este hacia Asia, que cerró las comunicaciones entre Europa y Asia, generó la necesidad de las potencias europeas de encontrar otra vía. Siempre está la necesidad detrás de estos procesos, ¿cierto? La necesidad es la madre de la inventiva, es la gran motivadora. Y ahí aparecen los nombres, bueno, de Cristóbal Colón, ¿cierto? Y la primera conexión
moderna que se genera entre América y Europa en 1492. Aparece la figura de Bartolomé Díaz, ¿cierto?, completando la exploración de la costa atlántica de África, llegando hasta el Cabo de las Tormentas al sur. Aparece el nombre de Vasco de Gama, completando la ruta portuguesa a través de África para llegar a las Indias. Y como un heredero de esas exploraciones aparece Hernando de Magallanes. Entonces, Hernando de Magallanes no es una figura de historia regional patagónica. O sea, lo es, pero no depende de ese enfoque. Ni siquiera es una figura de la historia de Chile, y ni siquiera es una figura de la historia suramericana. Es una figura de la historia universal. Es alguien que ve su nombre al mismo nivel de Cristóbal Colón, de Vasco de Gama, de Robert Fitzroy, en términos de exploración. Magallanes viene a buscar, ¿cierto?, una conexión entre los dos, lo que hoy día entendemos son los dos principales océanos, en términos de tamaño, ¿cierto?, el océano Atlántico y el océano Pacífico. Aquí, bueno, hay un resumen, ¿cierto?, bastante simple de cuál fue la expedición de Hernando, ¿cierto?, que finaliza el Cano. Entonces, ahí podemos ver la primera vuelta al mundo, y ahí podemos ver, ¿cierto?, cuáles son los principales hitos y por dónde pasa Hernando. Para nosotros, de nuevo, lo local, el 21 de octubre de 1520, él se encontraba en la puerta atlántica. El 28 de noviembre salió hacia el Pacífico, y entre medio, el 1 de noviembre de 1520, bautizó el estrecho como Estrecho Todos los Santos. Ahí nosotros ubicamos nuestra bandera desde lo local, ¿cierto? Nacemos nosotros frente a nuestra vinculación a los tiempos modernos y las civilizaciones europeas. Pero el viaje venía de otras partes. Magallanes pasa por Brasil, explora zonas de Argentina, ¿cierto?, entre comillas, descubre la zona de la Patagonia, después cruza el Pacífico y realiza más procesos de exploración, conecta la costa pacífica de América con las costas de Oceanía y Asia, ¿cierto? Y ahí es donde, bueno, fallece Hernando de Magallanes y toma control de la última nave, el Cano. Y el Cano se dirige, ¿cierto?, a través del Océano Índico, llega a la costa africana, ¿cierto?, y logra regresar en un viaje no falto de penurias, ¿cierto?, a España. Entonces, él da la primera vuelta al mundo. Pero este mapa, yo he encontrado la complejidad de que al usarlo como profesor de historia, los alumnos lo ven como información simplemente histórica, ¿ya?, como si yo estuviera hablando de algo que no está conectado con ellos, de algo que no se refleja en su vida. Y ahí es donde yo les digo que hay que tener cuidado, y los llamo a todos a hacer este ejercicio, de que el viaje que realizó Magallanes no lo realizó realmente en este mundo, ¿cierto?, y no lo realizó exactamente en lo que les voy a mostrar ahora, pero sí se parece mucho más a lo que generó. Magallanes conectó este mundo, nuestro mundo, ¿ya? Esta es una versión, ¿cierto?, un poco más moderna, ¿cierto?, 2015, pero en el fondo este es el mundo frente al cual nosotros debemos preguntarnos cuál es la importancia o cuál es el legado de la expedición de Magallanes Elcano. No solamente descubrió el estrecho, sino que al descubrir el estrecho vinculó el Océano Atlántico con el Pacífico. Y hoy día vemos que a través del Pacífico y a través del Atlántico podemos conectar todos los continentes. Por lo tanto, lo que hizo la expedición de Magallanes fue completar un vínculo global, no solamente evidenciar que el planeta es una esfera, sino que transformar la forma en la cual visualizamos nuestro planeta, ¿cierto? Abrió puertas nuevas, ¿cierto? De hecho, instaló lógicas completamente nuevas de cómo observar el mundo. Por eso Magallanes tiene herederos, por eso las expediciones no se detuvieron con él, por eso el proceso no ha finalizado realmente. Nosotros seguimos encontrando formas o estableciendo estrategias para seguir achicando el mundo en términos de conexión. Este ejercicio que estamos realizando es un perfecto ejemplo. Estamos llevando a cabo un conversatorio con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Ese proceso, el proceso por el cual hoy día somos quienes somos, no es entendible sin pasar por la edad de las exploraciones y sin pasar por la expedición de Magallanes. ¿Por qué esta edad de exploraciones y este viaje de Magallanes?
fue un ejercicio de innovación fundamental. Ellos pasan de navegar un océano Mediterráneo, o sea, un mar Mediterráneo, perdón, que no es pequeño, pero no es comparable en tamaño con el océano, a tener que empezar a cruzar océanos de extensiones inmensas. Tienen que empezar a viajar por extensiones que nunca habían viajado antes. Y esto obligó a modificar la tecnología de navegación, a modificar la tecnología de ubicación geográfica. Ya no podían confiar en el horizonte, tuvieron que observar el cielo, tuvieron que observar el sol, tuvieron que observar los astros, tuvieron que abandonar la fuerza de navegación a través del recurso humano, tuvieron que apropiarse de los vientos y las corrientes. Y esa inversión, que de nuevo no fue simplemente por la búsqueda de generar innovación, sino que fue con un objetivo bien claro: volver a las Indias, entre comillas, volver a Asia, volver a Oriente, para volver a tener acceso a los recursos existentes ahí, volver a generar el comercio entre Occidente y Oriente, generó resultados inesperados, ¿cierto? Europa tuvo acceso a los productos orientales, pero Oriente también tuvo acceso a la lógica, al pensamiento, a la tecnología europea. El mundo cambia a partir de la comunicación, y estas expediciones son fundamentalmente procesos de comunicación. Y es ahí donde podemos llegar a los días de hoy, y es ahí donde las experiencias que se realizan como las que estamos realizando hoy son fundamentales. No simplemente para recordar lo que pasó hace 500 años, sino para comprender lo que pasó hace 500 años, los avances que se generaron, ¿cierto? Los errores que se cometieron, los retos que tuvimos que superar y cómo ellos se proyectan, ¿cierto?, hacia hoy día y hacia el futuro. Por lo tanto, siempre vale la pena recordar que en 1519 5 naves salieron desde España y en 1522 solamente una regresó. Salieron 270 personas aproximadamente, regresaron menos de 30. La mayoría falleció en el viaje, incluyendo el capitán. En el camino tocaron a Brasil, tocaron a Argentina, tocaron el Estrecho de Magallanes y dieron nacimiento a la historia de la Patagonia en su vinculación con Occidente, y dieron nacimiento a zonas como la de Magallanes y Punta Arenas. Pero además su legado se movió a través del siglo XVI, XVII, XVIII. Robert Fitzroy, James Cook, ¿ya? John Byron, por ejemplo, de los ingleses, ¿cierto? Por no nombrar los hermanos Nodal de España, ¿cierto? Y exploradores holandeses, franceses, que a través de sus expediciones achicaron el mundo y nos permitieron llegar a otros procesos. Es hija entonces de esta edad de exploración y es heredera de estas expediciones como la de Magallanes, lo que vamos a observar después: la ilustración, la industrialización, la modernización, ¿cierto? La era de las comunicaciones, son todos procesos de evolución. Entonces nos queda hoy día preguntarnos cuál es la siguiente evolución, cómo seguimos avanzando como herederos de estos exploradores, cuáles van a ser nuestros descubrimientos, cuáles van a ser nuestros aportes y cuáles van a ser nuestros legados. Ahora, yo estoy lanzando preguntas bastante amplias porque a mí no me toca contestarlas. Yo solamente estaba a cargo del pasado y ahora, bueno, dejo a los encargados de que nos comenten cómo ven el presente y cómo ven el futuro. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, muchas gracias por recordar a la historia dentro de esta conversación, y les dejo el espacio para que podamos avanzar en el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta gran exposición que nos has dado. Me ha tocado el orgullo de moderar esta actividad. Mi nombre es Ricardo Aro, soy director de comunicaciones de la Universidad de Magallanes, y comenzar este conversatorio con estos 3 grandes invitados que nos acompañan. Vamos a reiterar el saludo a Marcelo Lepe, quien es el director nacional del Instituto Antártico Chileno, a don Alfonso Gentil Álvarez Osorio, subdirector de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Deporte de España, y también al representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal, don José Manuel Márquez. Le agradecemos, muy buenas tardes,
Y un poco quiero basarme en lo que decía el video de los niños que mostramos de Porvenir, y que de repente los que estamos acá en Punta Arenas no nos damos cuenta. Y uno de ellos decía que estamos muy al sur de todos los mapas. Tal vez nosotros no lo vemos desde esa posición, y eso yo creo que da cuenta un poco del futuro y del trabajo, del desarrollo que nosotros estamos realizando. Entonces me gustaría partir como por eso, desde acá, desde el sur de todos los mapas, ¿qué significó para el mundo, qué significa para el mundo la posibilidad de conectar por primera vez todos los puntos de la Tierra? Deseo la palabra a Marcelo, que está en este lado del sur del mundo, del mapa. Sí, muchas gracias, Ricardo. Junto con saludar a Alfonso, también a José, y agradecer esta invitación de la Organización de Estados Iberoamericanos, del Ministerio de Cultura, las Artes y Patrimonio, y también de la Universidad de Magallanes. Bueno, yo creo que seguirá significando muchas cosas. El estrecho sigue siendo algo que tiene interpretaciones muy duales, y es de matices bastante honestos, netos. O es blanco o es negro. En el pasado para nosotros significó desconexión. Ayer lo recordaba, hace unos 16.000 años, hasta 10.000 años, es muy probable que se haya producido el poblamiento de Tierra del Fuego con un descenso del nivel del mar, donde se conectó, digamos, y el estrecho se hizo un puente, lo que fue una barrera por muchos miles de años. Después de eso, de nuevo, se convierte en un corredor que conecta dos hemisferios con la circunnavegación del globo. Y como también recordábamos, también es una puerta de entrada a la Antártica en el caso de las exploraciones que se celebran justamente también este año, los 200 años del comienzo de la época heroica de la exploración antártica. Y yo creo que eso va a seguir siendo de esa manera. Hace un año atrás nos tocó imaginar cómo podría ser esta Tierra tan al sur, qué forma tenía, cómo lo imaginábamos. Y entre sueños apareció la imagen esta de la Capilla Sixtina de la mano del hombre impulsando un dedo hacia la mano de Dios, ¿no es cierto? Y ese pequeño como toque o no toque que podría ser hoy día lo que los ibéricos llaman el Mar de Oces, nosotros le llamamos el Paso de Drake, y esta posibilidad de conectar de nuevo un nuevo horizonte, un nuevo norte, digamos, para la región de Magallanes, y es probablemente Antártica y su relación estrecha con ella. No hay más porciones de tierra a esta latitud en el resto del mundo, son ambientes bastante únicos, y también de la misma manera las culturas que se desarrollaron en esta región tuvieron una respuesta adaptativa al entorno bastante novel, bastante original. Creo que hoy día nos toca volver a revisar eso para pensar nuestro futuro, y estamos justamente en momentos importantes de repensar el futuro de nuestra nación y su contexto en el planeta. Alfonso, su visión en el fondo en esta materia, de la relevancia de esta conexión que hizo Magallanes con todo el mundo, como señalaba Francisco. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos mis acompañantes. Y la verdad que me ha gustado mucho la introducción de Francisco. Él hablaba de lo local hacia lo global. Yo como sevillano, es decir, del nacimiento del puerto desde donde partió esta expedición, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, que luego se enfada en Sanlúcar, de ahí nació, de ahí terminó. Somos a la vez el sur también, somos el sur, en este caso, de Europa, pero en una época en la que ese sur, pues, era el puerto desde donde se inició un poco esa era o edad de los descubrimientos, de las exploraciones, y hoy día estamos conmemorando 500 años en el que el sur ha virado geográficamente, ya no es Europa, ya hablamos del mundo. En este caso, en el estado de Magallanes, hay un sur que nos enseña mucho, como bien ha dicho Marcelo, hacia otras vías de exploración. Tenemos en la Antártida, que es la vecina del estado de Magallanes, una tierra con muchísimas posibilidades,
llevamos investigando, pues sí, 200 años se cumplen ahora, pero probablemente solo en la última época se están empezando a realizar avances y se está viendo que no solo se debe cuidar la comunicación entre los pueblos, sino también el cuidado de los mares y de nuestro clima, que creo que eso entraremos más tarde. Y bueno, yo quería aportar también desde el punto de vista de los niños, a mí, pues quizá por ser andaluz, sevillano, se me enseñó mucho de la era de los descubrimientos en el colegio. Yo sabía quién era Magallanes, Elcano, sabía acerca de estas efemérides, porque también en la Exposición Universal de Sevilla del año 92 pues había una réplica de la nave Victoria, que fue la que llegó de vuelta con Juan Sebastián Elcano, pero creo que esa enseñanza, no solo de la expedición en sí, sino de lo que conlleva, tenemos que llevarla a la educación hoy día. Creo que en los colegios, en el sistema educativo de todo el mundo se debe enseñar a que los hombres pueden realizar expediciones muy innovadoras, como también ha dicho el profesor Francisco Torres, como era la que iniciaron Magallanes y Elcano, para descubrir el mundo y comunicarse con pueblos de distintas partes del mundo y enseñarlo de vuelta en su tierra. Nos falta un poco, como mundo, o sea, a nivel global, que estas enseñanzas de los niños, por ejemplo, del Estrecho de Magallanes, lleguen a los niños de otras partes del mundo. Y creo que las conmemoraciones que estamos haciendo con este 5º centenario podemos ayudar un poco a distribuir este conocimiento, al menos en nuestros países. Muchas gracias. José, en el fondo, como lo mencionaba también Francisco, esta figura de renombre internacional como es Magallanes, ¿qué importancia le ve con respecto a esta primera circunnavegación, del impacto en la realidad política, económica y cultural del planeta? Porque nos queda claro que finalmente el descubrimiento ha sido de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene al respecto? Bueno, muy buenas tardes. Permítanme saludar, digamos, la organización, todos los demás, dar un saludo muy especial al Ministerio de Cultura, que hemos escuchado, de Chile, al señor secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que no ha podido estar, pero que le ha competido a esta organización, a Manuel Manríquez, mi caro amigo, vicerreitor, y a todos los demás. Un especial saludo también a Ana Paula Laborinho. Bueno, se me permite, eu vou falar em português, porque sei que há tradução. Eu quero agradecer este convite e reforçar aqui um aspecto muito importante. É a pertinência desta iniciativa neste tempo de comemorações, mas sobretudo também neste tempo de incerteza sobre o nosso presente e futuro a nível individual e coletivo. Relativamente à questão como foi colocada, de facto, esta viagem de circunnavegação comandada e planeada pelo navegador português ao serviço do Reino de Castela, e que se veio a constituir na viagem de circunnavegação, esta expedição, nós podemos dizer que esta expedição e esta circunnavegação, que veio a resultar a circunnavegação, realizada nos albores do século XVI, constitui de facto um monumento à criatividade e engenho humano. Aliás, a NASA, James Garvin, cientista-chefe da NASA, classifica esta viagem de uma forma muito particular. Ele diz que esta expedição foi nada mais nada menos que a primeira órbita ao planeta oceano. E esta visão é extraordinária. E é extraordinária porquê? Porque é precisamente a passagem, digamos, do Estreito de Magalhães, que agora estamos precisamente a comemorar os 500 anos, que vai demonstrar a intercomunicabilidade entre os oceanos. Portanto, e vai, nomeadamente, a revolucionar o paradigma do conceito, digamos, do mundo. Porque se vai verificar que na prática só existe o oceano e que, sobretudo, há uma mudança de paradigma. Quase poderíamos, há dias ou há uns tempos atrás, ouvi uma expressão muito curiosa, que se passou do paradigma do território para o paradigma do maratório. Ou seja, o que é que esta viagem
que legado é este que nos vem a dar, e que há pouco muito bem foi referenciado, que era o mar que nos separava, passa a ser o mar que une o planeta, e é através do oceano que se vão desenvolver todas as correntes culturais, económicas e tudo isso. Portanto, há aqui um aspecto muito importante, que é precisamente a ligação e este conceito, a primeira visão global do mundo, para além de ter demonstrado a esfericidade e a dimensão do mundo, a intercomunicabilidade dos oceanos, como já citei, há aqui, digamos, uma consciência, passa a haver uma consciência de que o mundo é um mundo de diversidade humana, é um mundo de diversidade natural e é um mundo maioritariamente azul, ou seja, é um planeta, aliás, que na minha perspectiva, o planeta nem se deveria chamar Terra, devia se chamar planeta oceano. E que este planeta, e nesta dimensão e nessa consciência, nós não podemos esquecer que há uma configuração de que é a casa da humanidade, é a nossa casa, e 500 anos depois ainda não temos outra. E isto leva-nos precisamente a refletir, 500 anos depois, como é que se encontra esta nossa casa. Como é que a cuidamos, evidentemente que sendo a casa de todos nós, é muito importante que saibamos cuidar dela. E 500 anos depois, como é que se encontra esta casa? Todos nos deveríamos sentir bem nela, e sabemos que temos aqui imensos desafios, imensos problemas, e portanto, estamos com esta visão que a circunnavegação nos dá, que sendo a gênese da globalização, digamos, à época, portanto, que se desenvolve à época, a verdade é que ela é a gênese da navegação dos nossos dias. E quando falamos na gênese da navegação dos nossos dias, falamos da gênese da navegação aos vários níveis, que inclusivamente aqui já foram abordados. Muchas gracias, José. Francisco nos dejaba dos preguntas. En el fondo, después de este legado de Magallanes, después de estos 500 años de la primera circunnavegación, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los desafíos, en el fondo, de esta conexión mundial, de este nuevo paradigma también, como mencionaba José, de todos estos, de esta conexión mundial que existe? Alfonso lo mencionaba también, me imagino que va por el tema de la educación. Marcelo, no sé, me imagino que el tema antártico, que es claramente el tema que tú muy bien manejas, debe ser parte de los legados o de lo próximo que debe venir como legado de este descubrimiento o de esta circunnavegación después de 500 años. Sí, creo que tiene un rol central después de que hemos logrado dilucidar muchas de las preguntas importantes. Se hizo un ejercicio hace 5 años que se llamaba Horizon Scan, ¿no es cierto? Mirar el horizonte respecto de las preguntas más importantes relativas a la Antártica, y una de las respuestas importantes que surge después de 5 años es que las teleconexiones de Antártica regulan aspectos muy prácticos de la vida de los humanos, casi del 90% de los humanos del planeta. Entonces, es muy importante comprenderla. Pero también este último tiempo ha permitido que arrojemos luz sobre regiones oscuras del conocimiento que están casi después de 160 años volviendo a tomarse en cuenta. Y es que existe un fenómeno llamado amplificación global, o sea, amplificación polar. Hacia las altas latitudes los efectos del cambio climático y otros del cambio global se ven amplificados. Y eso implica de que esta región, que como lo decía antes, ¿no es cierto?, de las últimas porciones de tierra que apuntan a la Antártica, en altas latitudes, también está bajo el influjo de esa amplificación polar. Ahí hay un gran desafío. De nuevo, aguas oscuras que se nos ponen al frente como humanidad, pero hoy día es una pregunta que podemos abordar obviamente con más elementos, más que en el pasado. Y para eso la ciencia va a cumplir un rol clave. Y esta región en particular, por supuesto que tendría que cumplir un rol preponderante en entender los alcances globales de esta amplificación polar y los efectos inmediatos en los escenarios de cambio climático que estamos viviendo. Y lo segundo es el desafío de la conectividad. Obviamente la nueva
carretera digital le está ofreciendo oportunidades insospechadas para poner en el conocimiento mundial y sensorizar esta región como un poderoso centinela del cambio global. Yo creo que por ahí va uno de los caminos y bueno, una gran aspiración, la de poner a la región de Magallanes quizás como la primera del hemisferio sur carbono neutral. Un desafío súper lindo y que creo que mucha gente va a suscribir para el futuro próximo. Creo que miro con cierto optimismo el futuro, aunque estemos, digamos, como humanidad bajo el desafío más grande de todo, y es que nunca antes la especie humana había enfrentado 400 partes por millón de CO2. La última vez que el planeta las tuvo fue hace 3 millones de años y no existían humanos. Los humanos llevamos 350.000 años sobre la faz del planeta. Muchas gracias, Marcelo. Alfonso, en ese sentido, ¿qué es lo que tú crees que debiese venir como a futuro después de estos 500 años de la circunnavegación? Pues en la línea que ha dicho Marcelo, está claro que el cambio climático o cómo enfrentarnos a ello es un reto de nuestros días, y creo que la mejor manera de enfrentarlo es a través de el entendimiento, la cooperación, probablemente a nivel supraestatal, probablemente las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, a nivel europeo, a nivel americano. Creo que las organizaciones internacionales pueden servir para que nos pongamos de acuerdo los humanos. La circunnavegación se inició en su día como un proyecto ya global de entendimiento entre gente de diferentes países. No, como ha dicho José antes, se trata de una expedición iniciada por la Corona de Castilla en ese momento, pero cuyo capitán era portugués, con una tripulación de hasta 10 países diferentes, y todos se pusieron de acuerdo. Al final, pues las dificultades, solo pudieron llegar 18 de ellos a San Lucas de Barrameda en el año 22, pero pasaron por muchos sitios del mundo, fueron tendiendo puentes, fueron iniciando una era de descubrimiento que llega hasta nuestros días, y creo que nos deben servir de ejemplo para la cooperación a nivel supranacional, como ocurría en aquella época. Aquella época era todo nuevo, un océano negro, como ha dicho Marcelo. Ahora tenemos otras aguas negras que circundar, pero ya está claro, ya está bastante claro a nivel científico cuáles son los objetivos a cubrir, y ahora queda que probablemente los gobernantes de los distintos países se pongan de acuerdo en sentar las bases para lograr los objetivos que se plantean con el cambio climático. Y yo creo que es una de las ideas que nos debe llegar de esta circunnavegación. El entendimiento entre gente de diferentes países consigue objetivos grandes y hasta ese momento totalmente insospechados. Muchas gracias, Alfonso. José, hay una pregunta en el chat, específicamente de parte del doctor Matías Vieira, quien él es cónsul de Portugal acá en la región de Magallanes, y nos pregunta, dice, ¿en qué estado se encuentra la declaración de la UNESCO a la ruta Magallanes-Elcano como patrimonio de la humanidad? A ver si nos puede contestar. Muy bien, pero se me permite, antes de responder concretamente, especificamente a esa pregunta, desculpem, estou a falar em portunhol. Antes de responder concretamente a esta pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte. Esta é uma importante oportunidade, isto no contexto das comemorações, das celebrações, que vários países, e várias regiões e vários territórios estão envolvidos, é uma excelente oportunidade para, no meu entender, favorecer uma leitura global e plural da história e das relações entre povos e culturas. E isto ajudar-nos a compreender, por um lado, o presente, e presente precisamente nesta visão partilhada, e, por outro lado, a projetar o futuro numa cosmovisão partilhada, colaborativa e multicultural. E isto parece-me de suma importância. Ou seja, nós temos precisamente aqui uma oportunidade de interagir, de relacionar, onde naturalmente há aqui, sem, digamos, pôr em causa o aspecto importante da história, mas há aqui um aspecto que eu gostaria de sublinhar. A viagem de circunnavegação não acontece por acaso.
Ela aconteceu porque se privilegiou a ousadia, a curiosidade, a aprendizagem técnica e científica, no fundo, porque se valorizou o conhecimento e a colaboração e o encontro intercultural. A viagem não se fez só com Magalhães e só com Elcano. Inclusivamente estiveram aqui envolvidos, digamos, imensos técnicos especialistas à época e imensa competência entre os marinheiros que a elas estiveram associados. E, portanto, há aqui um aspecto que me parece muito importante, é que nós devemos celebrar e desenvolver um programa de comemorações onde deve ter lugar alguns aspectos e alguns desafios que comprometem a visão de um mundo globalmente sustentável, em termos ambientais, sociais, económicos e culturais. As alterações climáticas, a poluição dos oceanos, o aumento das desigualdades, dos extremismos e as diferentes formas de exclusão social. É por isso que nós, em Portugal, implementamos um programa, sobretudo alicerçado em três eixos, digamos, com objetivos transversais. O eixo do conhecimento, o eixo da economia e o eixo da cooperação. Estes são, digamos, três eixos, três domínios importantes que alicerçaram a viagem, que alicerçaram esta expedição, mas também são nestes três eixos, 500 anos depois, no meu entender, são neles que estão centradas as soluções para os problemas com que o mundo se confronta. E também são neles que estão associados todas as problemáticas que têm a ver com a sustentabilidade, que têm a ver com os grandes dramas, sejam eles demográficos, sejam eles os grandes dramas da pobreza e digamos, e da justiça e da oportunidade de todos à educação, e digamos, e os grandes problemas que, como disse, com o mundo se confronta. Portanto, há três eixos aqui que são importantes. E no contexto, neste particular, há um aspecto que me parece importante em tudo isto e que já foi frisado, que é a cooperação e o trabalho em rede, com o qual nós pretendemos colaborar e pretendemos intensificar. E há aspectos muito concretos que nós podemos desenvolver, que é o trabalho em rede envolvendo os territórios, envolvendo os países, mas sobretudo envolvendo os territórios, envolvendo o local, envolvendo a rede de universidades, envolvendo as redes de escolas, porque isto são contributos extraordinariamente importantes. Portanto, no fundo, deveríamos celebrar, ou deveríamos estar a celebrar, a importância que cada um dos locais constitui nesta fantástica rede que tem um potencial extraordinário em termos de intercâmbio, em termos de diálogo, em termos de colaboração e, no fundo, em termos de participação na construção do mundo. Colocando, disse construção, digamos, o futuro. Portanto, de Portugal ao Uruguai, de Espanha à Indonésia, das Filipinas a Cabo Verde, Timor à Argentina, ou do Brasil ao Chile, estas celebrações deverão ser uma oportunidade para estarmos unidos nesta missão global de valorizar o que nos diferencia, mas sobretudo o que nos une. E, portanto, celebrar a diversidade cultural e o conhecimento, valorizando a ciência e, sobretudo, valorizando o futuro e contribuindo para, digamos, um mundo mais conectado e mais sustentável. E aqui surge essa questão concreta de qual é o ponto de situação da candidatura, portanto, deste processo de candidatura à Unesco. E ele surge precisamente como uma oportunidade que, no contexto destas celebrações, se configura extraordinariamente pertinente e que obriga a um trabalho conjunto. Como é sabido, os governos de Portugal e o governo de Espanha entenderam colocar esta situação, ou este projeto de candidatura, podemos chamar assim, de candidatura ou de reconhecimento da Rota Magalhães-Elcano a património da humanidade, digamos, assumiram essa responsabilidade em termos governamentais de estudar, de analisar e de desenvolver um caminho crítico relativamente a isso. Há aqui um aspecto muito importante que é o seguinte, precisamente percebendo a importância que uma candidatura que é extraordinariamente complexa e que foge, digamos, aos trâmites, aos critérios que a Unesco estipula e desenvolve, que são critérios de 1986, para, digamos, a classificação de um património, e sobretudo um património que aqui digamos, tem muitos aspectos
complexos, porque é tangível, é intangível, assim, portanto tem imensos aspectos que inclusivamente são, digamos, comportam elementos transnacionais, globais em série, digamos assim. A verdade é que entenderam que para um projeto desta natureza haveria que integrar uma estratégia global e para isso envolveram a rede de universidades magalhânicas. E a rede de universidades magalhânicas foi precisamente desafiada para analisar de que se há condições ou não há condições de este processo poder fazer caminho e por outro lado, perceber de que maneira e em que tipologia de candidatura ele se pode implementar. Na minha perspectiva, este envolvimento da rede de universidades é um marco importante. Isto porquê? Porque envolve precisamente as universidades dos territórios. Envolve o conhecimento, a investigação, envolve todos aqueles que em cada um dos lugares que foram tocados pela viagem de circunnavegação poderão de facto contribuir com todo um inventário, com toda uma investigação e com todo um trabalho coletivo, plural, para uma candidatura deste tipo. Portanto, é um processo que se encontra em construção, é um processo que se encontra em análise e é um processo que, do meu ponto de vista, pode ter um contributo extraordinariamente importante, porque poderá vir a comportar benefícios culturais, ambientais, sociais e económicos para as comunidades associadas. Ou seja, é uma forma dos locais, das regiões e, portanto, e dos países para que estejam envolvidos neste processo, venham a permitir o fortalecimento, por um lado, das suas identidades e a sua valorização, e, por outro lado, digamos, contribuir para toda esta valorização num contexto global transnacional. Muchas gracias, José. Perdón, ¿Sí, Alfonso? Sí, bueno, simplemente ahondar estas últimas palabras de José en relación con la candidatura al Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como bien ha dicho él, es una candidatura conjunta entre Portugal y España, y la idea de poner en común todos los lugares, los países y regiones por los que pasó la ruta, creo que va a contribuir, como bien ha apuntado él, al desarrollo de la humanidad y al conocimiento de esta ruta. A nivel técnico, también ha apuntado él que se ha acudido a la red de universidades magallánicas para que informen alrededor de qué tipo de candidatura sería más viable, puesto que en un primer lugar se pensó en Patrimonio de la Humanidad, pero también es posible que sea candidata a Memoria del Mundo, que eso es para aquellos lugares en los que no hay tanto testimonio material, y en este caso sí lo hay más documental, porque tenemos los diarios de Francisco Albo, de Pigafetta, hay mucha documentación alrededor de esta ruta y nada más, solo quería apuntar eso. Muy bien. Le agradezco a José la explicación porque ha estado muy bien y muy completa. Muchas gracias. Marcelo, un poco de lo que han sacado, las conclusiones que ha sacado usted, lo que nos han dado a conocer Francisco también, queda claro que la educación es fundamental para el desarrollo de la historia de esta circunnavegación. No solo quedó demostrado con el video de los niños, que partiendo de una edad temprana probablemente va a generar un cambio en conocimiento. Que ¿estás de acuerdo tú? Porque pasa por del ámbito de los menores, después por la educación secundaria o enseñanza media, como llamamos acá, universitaria, y también después a través de la investigación y la ciencia, que también es una forma de educación. Entonces, ¿qué relevancia en el fondo tiene la educación en este ámbito? Bueno, capital. Yo creo que todas las grandes empresas, todos los grandes sueños parten, por supuesto, con prepararse. Y hace unos días atrás veía un documental muy bueno de la televisión española donde hablaban justamente de la preparación de las grandes expediciones, que podían tomar varios años. E imaginar de que, por ejemplo, una expedición como la de Magallanes, Elcano, de 3 años, pudo haberse preparado hasta por una década.
desde el comienzo de juntar los antecedentes, desde la preparación física y psicológica, sin todo el apoyo que hoy día tenemos, digamos, para hacer este tipo de expediciones. Bueno, si estamos imaginando empresas grandes como transformar a nuestro país, a nuestra región, obviamente implica imaginar de nuevo de qué manera podemos educar desde los estadios más tempranos. Ustedes conocen bien, en Magallanes tenemos iniciativas que abarcan varios niveles educacionales en un aspecto bien específico, que es la educación del tema antártico. Pero si lo miramos desde el punto de vista de la comprensión de qué significa esta región del mundo en el contexto global, nos vamos a dar cuenta de que el desafío es poderoso. Hay algo psicológico muy importante, y nosotros lo mirábamos hace un tiempo atrás con un grupo de profesores. En Magallanes, obviamente, se vivió una época de la luz cultural cuando no existía el Canal de Panamá y todos los navíos del mundo que querían conectar los dos hemisferios pasaban por acá. Y cada uno dejaba un poco de su cultura y se llevaba un poco de su cultura y ayudaba a expandirla. Hay relatos muy interesantes de cómo se veía Magallanes en distintos momentos de la historia. Sin embargo, con la aparición del Canal de Panamá eso disminuyó mucho. Y hay fotografías que muestran la bahía, cuánto disminuyó la cantidad de buques fondeados en la bahía. Pues bien, ese largo periodo de ausencia en el imaginario o en el relato mundial se vuelve a encontrar con la globalización, con las nuevas carreteras digitales, pero también con la importancia de Antártica, y siendo esta como una de las últimas puertas de entrada a la Antártica, la más cercana. Y por lo tanto, de nuevo, se ven banderas de muchas naciones pasando por la región de Magallanes, caminando por sus plazas, compartiendo con su gente, y la gente preparándose en hablar lenguas que antes no quiso nunca aprender, como el chino, por ejemplo, o también otras lenguas que no entendíamos, como los turcos. Hay un par de personas que están enseñando turco en la región. Esto habla de que, por supuesto, nuestra educación, nuestro modelo educativo probablemente va a tener que adaptarse a estos nuevos tiempos y profundizar también en los aspectos identitarios. Es fundamental de que obviamente la globalización se alcance desde un punto de vista donde nuestra atalaya fundamental es el conjunto de conocimientos que tenemos respecto del contexto telúrico que vivimos y de su historia. Obviamente eso nos salvaguarda y nos ayuda a protegernos también frente a la avalancha que significa hoy día a través de los medios el trapasigue cultural. El desafío es muy grande. Yo siento que en esto tenemos que aprender de las experiencias de otros lugares del mundo y va a ser fundamental, por supuesto, dialogar con los que comparten hoy día nuestra misma lengua, tratando de entender cómo ha ocurrido en otros lugares del mundo. Pero el desafío implica también una ganancia muy grande, y es que ese tiempo de confinamiento, aislamiento que tuvo esta región ayudó a fortalecer, por supuesto, varios aspectos de esa identidad que los colocan bajo incluso colores comunes. Yo lo veo también como algo positivo, la posibilidad que tienen desde Magallanes hacia el mundo y desde el mundo hacia Magallanes. La veo bastante mejor aspectada que hace un par de décadas atrás. Marcelo, hoy día en un medio local también salía que aumenta preocupación ciudadana por el futuro de la Antártica. Eso me imagino que igual es un tema súper positivo desde el punto de vista en el fondo, de la visión que tenemos, del cuidado, de la sustentabilidad también de los recursos que tenemos. Entonces... Sí, ahí hay algo bien interesante. Esta es una de las primeras encuestas que se hace en todas las ciudades puertas de entrada a la Antártica, y se hace usando herramientas de inteligencia artificial. Son encuestas que se aplican a ciudadanos de distintas cohortes y que han permitido hacer una comparación estadística bien significativa. Y para la sorpresa de todos nosotros, porque a veces pensamos de que en realidad no nos sentimos tan antárticos como lo que somos más antárticos que lo que de hecho, los extranjeros nos ven más antárticos que nosotros mismos. Resulta que la percepción ciudadana dice otra cosa. Dice que hay bastante conciencia respecto del rol y de la importancia de preservar esa región como la última región prístina del planeta. También hay bastante conciencia de que su futuro está en jaque por distintas razones, y por lo tanto nosotros vamos a tener un rol fundamental en eso.
Y bueno, hay muchas conclusiones más que lo invitamos en la próxima semana, porque ese estudio se va a lanzar completo en unos próximos días y nos va a sorprender bastante los resultados. A mí me sorprendieron mucho. Gracias. Alfonso, de esta perspectiva que tienen en el fondo desde Europa hacia la Antártica, ¿crees que también es parte del futuro y parte también de la importancia de estos 500 años de la circunnavegación de Magallanes y Elcano? A ver, yo creo que el descubrimiento de esa zona del mundo y los nuevos retos que tenemos en la Antártida son sin duda, vienen en parte de ahí. Yo creo que lo que has mencionado antes de la importancia también de la educación, la educación sobre esa región del mundo debe ir tanto desde el punto de vista de educación oficial, de educación básica, de la secundaria, etcétera, como también la educación para toda la vida, educación permanente. Creo que los ciudadanos ya adultos también deben seguir estando formados en todo lo que conlleva los cambios de la globalización y ayudaría también conocer un poco qué fue la circunnavegación. En ese sentido, por ejemplo, yo quiero animar a que siempre, mascarilla mediante y con las medidas de seguridad, se puedan visitar algunas de las exposiciones que sobre la circunnavegación existen ahora mismo en distintos sitios del mundo. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Chile, en Santiago, se inauguró hace poco una exposición, Encuentro de tres mundos, a 500 años de la primera circunnavegación al planeta. Son enseñanzas tanto desde el punto de vista náutico como desde el punto de vista cultural, de qué se aprendió gracias a la primera circunnavegación. En el Archivo de Indias, en Sevilla, otra exposición, La fábrica del mundo, apunta más sobre todos los documentos que se han ido originando ahora en la era de los descubrimientos, los primeros mapas, cómo fue el ser humano descubriendo otros sitios del planeta. Y la última, a la que tuve la oportunidad de acudir el último día, en el Museo Nacional de Antropología, aquí en Madrid, donde me encuentro, Estrecho de Magallanes, la frontera del agua. Y esto engarza un poco con lo que venía contando Marcelo. Es una exposición de antropología en la que se pueden conocer los pueblos que habitaban la Patagonia chilena, el Estrecho de Magallanes, el actual estado de Magallanes, Antártica de Chile. Y perdón, voy a leer porque son pueblos indígenas que ocupaban aquel territorio ancestral, como pueden ser los Kaweskar, Yagán, Selknam, Haush, Aonikenk o Tehuelches meridionales. Se aprende mucho de lo que hacían y cómo han ido desde aquel momento sobreviviendo en esa región tan inhóspita en muchas ocasiones, creando su propia cultura y desarrollándose. Está claro que desde el Estrecho de Panamá entiendo que es una población que ha vuelto a este confinamiento obligado porque ya no hay tantos barcos, pero tenemos que aprender de que en esas regiones del mundo viven ciudadanos con un potencial cultural tremendo. Había una fotografía fascinante en la exposición, hay experiencias de seres humanos que viven allí que son enseñanzas para todos y creo que ese es el futuro. No encerrarnos cada uno en nuestro localismo de que lo que se puede enseñar en cada país sea lo mejor, sino ir más allá, ir descubriendo pues no solo las enseñanzas más oficiales de qué está el país, lo más académico, sino lo vivido a nivel local en los distintos sitios del mundo y empezando por el Estrecho de Magallanes, que hoy nos trae aquí. Muchas gracias, Alfonso. José, un poco lo que mencionaba tanto Marcelo como Alfonso, el punto de vista de esta universalidad. ¿Está de acuerdo con eso? Que en el fondo no sea una cosa solamente que hoy día claramente queda demostrado, estamos en distintas partes del mundo, la universalidad en el fondo que tiene que conectarnos a través del tema de esta circunnavegación de estos 500 años. Sim, mas permitam-me sublinhar uma coisa, sublinhar a importância das redes colaborativas, da oportunidade que isto constitui para consolidar redes colaborativas.
redes de cidades, de países, redes de universidades, redes de escolas. No fundo, tudo isto comporta uma oportunidade de estabelecer um recurso extraordinário para dar mais mundo ao mundo 500 anos depois, ou seja, reinventarmos rotas colaborativas. E estas rotas colaborativas poderão ser as especiarias da contemporaneidade. Isto é muito importante que a gente consiga operacionalizar, que todos nós consigamos operacionalizar estas redes colaborativas no domínio da educação, no domínio da cultura, no domínio inclusivamente da economia, na procura de soluções, mas alicerçadas nestas redes que tenham estas distintas camadas, desde o local ao global. Porque esta universalidade e estas situações vistas, digamos, numa perspectiva demasiado ampla e demasiado global, retiram alguma operacionalidade a aspectos muito concretos, porque na prática o que é que nós pretendemos? Pretendemos que estas celebrações sejam uma oportunidade para as pessoas, sejam uma oportunidade de lugares de encontro para as nossas comunidades, lugares de encontro para os nossos jovens, lugares de encontro para as nossas instituições. Portanto, e aqui há aspectos muito importantes quando queremos desenvolver, digamos, todo um trabalho, por exemplo, associado à literacia dos oceanos, porque há aqui um denominador comum em todo este processo, que tem a ver com a sustentabilidade do planeta e, sobretudo, tem a ver com a sustentabilidade e com a valorização do mar-oceano e dos ecossistemas marinhos. Porque, na prática, a viagem de circunnavegação fez-se por mar. E é o mar que, de facto, nos une. E o mar que está, digamos, na base hoje das grandes problemáticas que se colocam, digamos, à sustentabilidade não só do planeta, mas a toda a vida, digamos. E por isso, este envolvimento, esta colaboração é extraordinariamente importante e é forçoso, ou seja, é muito pertinente que a gente envolva as escolas, as instituições e crie estas redes e cimente estas redes colaborativas. As celebrações, há um historiador português, já falecido, que deixou um trabalho notável, e ele tinha uma expressão muito curiosa relativamente às celebrações. Ele dizia o seguinte: os aniversários e os centenários só podem ser úteis se constituírem ensejo para estudar problemas, meditar diretrizes, criticar certezas dogmáticas, caso contrário, mumificam os vivos sem ressuscitar os mortos. E por isso isto é uma oportunidade para todos nós, mas é sobretudo uma oportunidade para todos estes territórios, para todas estas instituições, digamos, se alicerçarem em aspectos colaborativos importantes. E isto faz-se a escalas de forma, digamos, muito prática. Reparem, a rede de universidades magallânicas neste momento está a criar, e eu presumo será o primeiro, curso online global, digamos assim, numa perspectiva plural, em que estão envolvidas todas as universidades. Vai ser um curso precisamente dedicado a todo o simbolismo que representa a viagem de circunnavegação, quer do ponto de vista da história, quer do ponto de vista daquilo que comporta a sua projeção no presente e no futuro face a todas as problemáticas que hoje se nos colocam. Mas numa perspectiva plural, e portanto envolve universidades dos vários continentes. E há aspectos que criam estas ligações, o caso, por exemplo, da OEI em Portugal, estar com a estrutura de missão que eu presido e com a Universidade de Aveiro na construção de um jogo digital que ajuda as crianças, não só as crianças portuguesas, mas também, no fundo, as escolas que estão envolvidas ou que poderão estar envolvidas nesta rede, a melhor conhecerem, a melhor aprofundarem todo este conhecimento, portanto, tudo isto com um forte enfoque educativo e também com um exercício de cidadania global, onde o diálogo intercultural e o conhecimento se possa desenvolver e promover. Há uma pergunta que eu sempre coloco: o que é que na Europa nós conhecemos sobre a cultura fueguina? Muito pouco. Isto é a oportunidade para nos aproximarmos, para ligarmos o que nos está ligado.
para nos conhecermos e para podermos interagir para um bem comum, para que de facto isto possa convergir, para que coletivamente possamos construir um legado 500 anos depois, um legado que esteja ao serviço das nossas comunidades e que nos possamos projetar no futuro, portanto, com toda esta, digamos, com toda uma dinâmica que se deverá projetar para além de 2022. Por isso, a importância de trabalharmos em conjunto, de criarmos laços de cooperação, de relação nos diversos patamares e nos diversos níveis. Isso é um aspecto, para mim, é central. Nós vamos estar na Expo Dubai, precisamente dinamizando e promovendo as diferentes culturas que estão associadas a todos os territórios que foram tocados pela rede. A candidatura à Unesco é um exemplo disto. Dentro em breve, Punta Arenas vai receber 3 pequenos veleiros com os nomes das 3 embarcações, das 3 naus que atravessaram o estreito, e esses 3 pequenos veleiros, que estão munidos de um GPS e de uma aplicação para podermos seguir, esses 3 pequenos veleiros comportam no seu interior todo um conjunto de trabalhos e mensagens das escolas de Portugal para as escolas da região de Magalhães. E a ideia é que esses trabalhos possam ser visualizados, essas mensagens possam ser visualizadas, e vamos convidar as escolas de Magalhães a integrarem as suas mensagens nesses pequenos veleiros. E a ideia é que esses pequenos veleiros depois vão para o Oceano Pacífico e sejam largados no Oceano Pacífico. E vão deambular e provavelmente estabelecer novas ligações e novos lugares de encontro e, quem sabe, a integração também de outras mensagens e de outros trabalhos. São iniciativas que promovem esta aproximação, este diálogo e, sobretudo, um aspecto importante, uma aprendizagem coletiva numa perspectiva, digamos, de cidadania global. Muchas gracias. Ya se nos ha ido el tiempo. Queremos agradecer a cada uno de nuestros expositores que han estado. Les voy a dar brevemente, si se pueden despedir de quienes nos han acompañado hoy día. Claramente, hablar de 500 años es muy poco el tiempo que hoy día tenemos, pero también sabemos que es para lo que viene a futuro también, entonces nos da para seguir conversando muchas más horas, pero el tiempo ustedes saben que nos apremia, así que quiero agradecerles, pero también invitarlos a despedirse de quienes han estado participando en esta charla y dar un mensaje breve a cada uno. Marcelo, primero, por favor. Sí, solo un gran saludo a los hermanos españoles, portugueses, grandes colaboradores en el tema antártico, tremendos amigos y con quienes estamos trabajando fuertemente y que han elegido pasar por Punta Arenas en su paso a la Antártica siempre. Lo esperamos nuevamente acá cuando tengamos la oportunidad, cuando termine esta pesadilla, pero soy esperanzado en el futuro cercano y creo que justamente como dice José, creo que el tema de colaboración, educación, son las 2 grandes herramientas con las cuales podemos enfrentar estas nuevas aguas oscuras que se nos ponen al frente, como se le puso alguna vez a Elcano y a Magallanes. Muchas gracias. Yo quería agradecer a la OEI la organización de este evento, a la Universidad de Magallanes y también a mis compañeros de charla, Marcelo y José, porque creo que ha sido muy enriquecedora para todos. He aprendido muchísimo y desde la Comisión Nacional del 5º Centenario de la Circunnavegación, que me toca a mí, ejercer el secretariado, también ofrezco toda mi colaboración para seguir colaborando en proyectos conjuntos en torno a esta conmemoración tan relevante para la historia de la humanidad. Gracias. Y José también su despedida. Sí, agradecer, dar las gracias a todos, digamos, a todos los intervinientes, digamos, ha sido un gran placer la oportunidad que me han dado de compartir con vosotros. Y bueno, de aquí una mensaje de esperanza de que podamos precisamente reforzar esta colaboración, esta dinámica de interacción y crearmos nuevos lugares de encuentro y, digamos, desarrollarmos todo un futuro, sobre todo dar una oportunidad a los más jóvenes. Y eso es muy importante, el futuro de ellos, y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, incorporarlos
y envolverlos en todo este proceso para que podamos conjuntamente crear un mundo mejor para todos. Muchas gracias, José. De mi parte también me despido y agradezco esta posibilidad de haber estado conversando en esta materia y continuamos también con nuestro programa en esta actividad entre la Universidad de Magallanes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos agradecer esta valiosa presencia de Francisco Torres, Marcelo Lepe, Alfonso Gentil, José Manuel Márquez y Ricardo Aro. Sin duda un interesante y muy ameno espacio de conversación que nos ha permitido abordar el hito del quinto centenario, de 500 años, desde distintas perspectivas y además también con una importante mirada, una proyección, ¿no?, hacia el futuro. Muchas gracias a todos ustedes, a la Universidad de Magallanes, sin duda, porque en verdad ha sido muy, muy interesante el evento. Para finalizar, me gustaría, ahora sí, darle la palabra al secretario general de la OEI, don Mariano Jabonero, que nos quiere además, bueno, compartir unas palabras de cierre de este primer conversatorio, el significado también de este quinto centenario y, cómo no, también el papel, ¿no?, que va a tener la OEI como organismo internacional al respecto. Muchas gracias, secretario. Le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu trabajo y tu esfuerzo en este proyecto, y muchas gracias también a nuestros directores de la oficina de la OEI en Brasil, en Portugal y aquí desde la Secretaría General de la OEI. Yo quería agradecer el trabajo de todos y el trabajo y colaboración de la Universidad de Magallanes, que ha sido ejemplar y que ha sido quien ha estado, digamos, en todo momento a nuestro lado, aportando y apostando por esta iniciativa. Y también quería agradecer la participación y colaboración que hemos tenido por parte de los gobiernos de Portugal, de Brasil, también de Argentina y de Chile, sobre todo, en este proyecto. Creo que es muy interesante poder juntar a diferentes gobiernos y trabajar en temas comunes que forman parte de nuestra historia, tradición, cultura e intereses. La función de la OEI como organismo de cooperación que tiene el objetivo de integración se concreta en cosas como este tipo de proyectos, en los cuales hacemos cosas que nos interesan, hacemos cosas que nos convienen, hacemos cosas que nos sirven, hacemos cosas que nos reconocen como parte de una comunidad y lo hacemos juntos. Creo que es un tema importante. Y eso de hacer juntos las cosas, en el caso de la expedición de Magallanes Elcano, es muy simbólico. Quiero recordar, incluso he escrito alguna cosa al respecto sobre ese tema, que es una expedición, que la primera expedición que no es militar, no es pastoral, es la primera expedición que demuestra que el mundo es un contexto global. Habla de globalización y habla de globalización en todos los sentidos. La misión tenía, digamos, unos objetivos comerciales, evidentemente, el comerciar con las Molucas en temas de especias que tenían un altísimo valor en el mundo occidental, y no hacerlo a través de una ruta procelosa y complicada que era la ruta asiática. Era una apuesta decidida por otra forma de comunicarse. El ir recorriendo espacios geográficos muy distintos y con aspectos botánicos, zoológicos y culturales muy diferentes era también una parte de la nueva globalización, y esto se hace 5 siglos antes de este momento, y además hacerlo todo ello en una expedición en la cual en los barcos que iban para allá iban personas de diferentes nacionalidades. Iban castellanos, iban aragoneses, iban portugueses, iban italianos, iban franceses, iban griegos. También demuestran, digamos, esa multiprocedencia, que es lo que, digamos, tiene que ver con el concepto moderno de globalización. Para nosotros, para hoy, tiene además un valor muy importante, porque es algo que es iberoamericano, muy iberoamericano. Es una expedición que sale de la península ibérica. En ese momento el concepto de España, como entendemos ahora mismo, no existía realmente, pero sale de aquí, de la península ibérica, atraviesa el océano, pasa por Canarias, Cabo Verde, sigue para América, pasa a Asia, da la vuelta a Asia y vuelve para acá. Todo eso es una ruta geográfica, y eso es un valor cultural y educativo importante. Que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes comprendan que el mundo entonces era así y que eso tiene un valor de uso educativo que es trascendental.
En segundo lugar, hay un factor que también es un factor en el cual, ¿qué es lo que había en cada lugar? ¿Qué es lo que se apropian? Y se apropian semillas que tienen que ver con lo que se cultiva y que se intercambia. Se intercambia, decimos, hay un flujo de comunicación de productos que al final generan una economía compartida a partir de elementos agrícolas y zoológicos también compartidos. Y en tercer lugar, creo que es una visión del mundo que demuestra que frente a teorías que en este momento tienen escasos seguidores, que la Tierra no era plana, que esto era redondo y que esa redondez da una imagen de círculo vital en el cual estamos todos comprometidos. Creo que eso es otro factor importante y eso es un factor que tiene que ver con una proyección educativa también muy notable. Pero también hay un factor lingüístico. En esos barcos hablaban diferentes lenguas y eso es un valor, una riqueza. En este momento yo quiero recordar que los que hablamos español y portugués y nos entendemos bastante, somos una comunidad de más de 800 millones de personas, hombres y mujeres que pensamos, creemos, discutimos, disentimos, amamos o razonamos en dos lenguas que son dos lenguas que se comprenden y que forman parte de la mayor comunidad bilingüe del mundo y que además es la que más crece, también es otro factor importante. Todo eso hace que para nosotros, para la OI, sea un eje de trabajo importante. Construye identidad iberoamericana, construye conocimiento, construye comprensión, construye cultura, construye, digamos, convivencia. Y creo que es un barco que conecta, unos barcos que conectan el mundo. Y esa forma de conectar el mundo es algo que en este momento tenemos, digamos, que apreciar de forma singular. Miren ustedes, la pandemia que acaba de pasar ha supuesto muchos efectos negativos, pero ha supuesto un efecto positivo notable. Les doy el dato singular de que yo ayer fui el primer secretario general de la OI que se comunicó en directo con todos los funcionarios, los cientos de funcionarios en todos los países de América. Esto ha sido consecuencia de la pandemia, en la parte negativa, pero en la parte positiva, en que la tecnología nos ofrece una capacidad de comunicación muy importante. Esa capacidad de comunicación, de movilidad, arrancó con expediciones como las que, con valentía, arrojo y generosidad, Magallanes y Elcano hicieron posible hace 500 años. Creo que tenemos un compromiso de reconocer y testimoniar esa contribución histórica, explotar sus valores, como he dicho antes, educativos, culturales, históricos, en forma positiva y multiculturales, y utilizarlo, digamos, como un recurso que ponemos al servicio de nuestra comunidad educativa y cultural, porque es un recurso valioso y es un recurso que ayuda a sentirnos más cohesionados y más pertenecientes a esta comunidad iberoamericana, que es nuestra base, desde ella trabajamos y para ella trabajamos desde la OI. La OI va a acompañar este proceso y lo va a acompañar de forma intensa. Ahora a distancia, lamentablemente es así, pero en cuanto haya ocasión, la más mínima ocasión, será en presencia y será con actividades que seguiremos trabajando tanto en los lugares de origen de la expedición como en todos los países que están involucrados con ella. Por mi parte nada más, por mi parte agradecerles su participación, colaboración y como siempre y una vez más ofrecerles a los gobiernos de los países involucrados y por supuesto a nuestras oficinas en Chile, en Brasil, en Portugal, la Secretaría de Madrid y en otros países nuestro compromiso de continuidad y de ofrecer máxima disponibilidad, máximo apoyo y máximo compromiso. Muchas gracias y esto es parte inicial de un trabajo que estoy convencido y por nuestra parte no faltaré a razones a que será muy rico y muy importante en los próximos años. Creo que merece la pena y creo que es un elemento y es una circunstancia que nos es muy útil para el bienestar y para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Nos quedemos con esas palabras de cierre. Reitero el agradecimiento a nuestros colaboradores, a las autoridades, panelistas que han participado en el día de hoy. Como hemos repetido varias veces, esto es el inicio de un programa conmemorativo en el que esperamos, por supuesto, volver a encontrarnos en las múltiples actividades que tenemos en los diferentes también países de nuestra región.
Les invito, por último, a revisar el vídeo, que también estará disponible próximamente, como comentábamos, en las plataformas de Facebook, YouTube, tanto de OI Chile como de la Universidad de Magallanes. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante esta tarde desde distintas partes del mundo y hasta pronto.